¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Tal y como lo platicábamos el día de ayer, la carta, la petición que hace Ismael El Mayo Zambada al gobierno mexicano es una manzana envenenada que será utilizada para golpear sí o sí a la administración de Claudia Sheinbaum con argumentos falaces o en el mejor de sus casos bastante endebles, que parten de un sesgo, que parten de un anhelo, que parten de una profunda ignorancia cuando se habla del tema del narcotráfico y de todos los intereses que hay alrededor de un narcoimperialismo. La doctora Claudia Sheinbaum lo manejó de manera adecuada, haciendo hincapié que el tema no es Ismael Zambada, sino el respeto de la soberanía. Sin embargo, al interior del mismo gobierno hay voces en el Gabinete de Seguridad que no están de acuerdo en que se pida la extradición de Zambada por las consecuencias que esto podría acarrear con el gobierno de Donald Trump, que sin duda alguna lo tomaría como pretexto para nuevamente lanzar esta bizarra e hipócrita campaña de que el gobierno mexicano, este gobierno mexicano y el anterior, protegen al crimen organizado, algo que ignoró de manera premeditada en anteriores administraciones que estaban sometidas completamente a sus designios. En el caso de México hay un personaje que ha comenzado a querer jugar un papel, un rol en este sentido, y me refiero a Javier Lozano, un hombre al que han apodado el saco de pus precisamente por su constante comportamiento majadero, prosaico, ordinario, que evidencia a ese político tramposo, a ese político rapaz, a ese político que solamente está interesado en generar ruido, en generar estridencia, que carga tras de sí serias acusaciones, señalamientos, antecedentes de corrupción, de lodo, de esos políticos los cuales se convierten en los famosos bulldogs, ¿no? En los boxers. Es decir, aquel que sale a gritar, a ofender, a pelear, a tratar, por supuesto, de morder al que se atreve a cuestionar a su amo. Un papel muy similar, por ejemplo, jugaba Kenia López Rabadán ante la figura de Xóchitl Gálvez. Bueno, Javier Lozano lo hizo mucho tiempo durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, una época en donde el hombre de verdad se ufanaba de ser alguien poderoso, tenía una actitud soberbia, prepotente hacia los medios de comunicación, una actitud que solamente sus comunicadores lisonjeros le aplaudían. Un tipo que se definía ideológicamente de cierta manera, pero su comportamiento era totalmente distinto y mostraba su verdadero ser, un personaje que convirtió a la Secretaría del Trabajo en su feudo personal, en una caja chica, en la promoción de agresiones constantes a la clase trabajadora, a los sectores vulnerables, a las comunidades originarias, que se amparó en ese discurso neoliberal, fomentando el individualismo que tanto daño nos ha hecho como país, como ciudadanos, y que poco a poco vio cómo su actitud pendenciera, lejos de irlo consolidando en posiciones de poder, lo fue alejando de las mismas, porque a final de cuentas este tipo de personajes son el clásico úsese y deséchese. Los únicos que no se dan cuenta son ellos, porque en su profunda estupidez piensan que ese comportamiento les está granjeando niveles al interior de sus grupos de poder. Por supuesto, hacen dinero porque son, como en el caso de Alejandro Moreno, gente que utiliza la política para enriquecerse, gente mercenaria, en pocas palabras, cuyos principios están ligados directamente a la tranza, así de sencillo. Para ellos esa frase de que el que no tranza no avanza se vuelve dogma, se vuelve parte esencial de su bitácora cotidiana. Y Javier Lozano tuvo un momento en el cual se dio cuenta el desprecio que genera por que le provoca a la ciudadanía. Bueno, primero fue de los absurdos que que pensó que podía ser presidente de la República, así como lo escucha, ¿eh? Hubo una época al final del gobierno de Calderón que comenzaron a barajearse distintos nombres y el tipo apareció, alguien lo metió, alguno de sus amigos de la prensa, que tenía varios, por cierto, no, que destacaban su labor en la Secretaría del Trabajo, que destacaban precisamente su relación con los líderes sindicales, pues eran iguales, ¿no?
que destacaban su lenguaje a favor de la familia, de los principios y demás, cuando su hijo está acusado de violar a una persona y él de generar la impunidad a su alrededor, pues se le empezó a mencionar, ¿no? Por sus cuates periodistas, que tontamente también pensaron que tenía alguna posibilidad, pero bueno, ahí lo pusieron en la lista y él se la creyó, ¿no? Cuando en realidad este caso que le menciono de Amarán de Ruiz, que fue violada por el hijo de Lozano, nos muestra quién es Javier Lozano, alguien que se atreve a hablar de familia, alguien que se atreve a hablar de principios, alguien que se atreve a hablar de honestidad, de transparencia, que asegura que él siempre es frontal y sin embargo crea todo un halo de impunidad gracias a sus relaciones políticas para que su hijo quede totalmente libre y aparte de todo se le vayan encima a la víctima. Ese es Javier Lozano, el mismo que ahora a través de mesas de análisis, ¿no? En Atypical, se sitúa en el centro de la discusión para lanzar una campaña verdaderamente vergonzosa y que solamente es replicada y aplaudida por personajes igual que él. Esa es la verdad de las cosas. No por personajes, y eso les decíamos hace unos días, tristemente, y es muy triste, se los digo en serio, que la derecha o la ultraderecha ya sí, más que nada la ultraderecha, sus líderes, sus principales representantes, hayan optado por el insulto como herramienta argumentativa. Porque sería maravilloso poder debatir con ellos, poder derrotarlos en sus propios escenarios, pero sinceramente es de flojera ajena responder incluso tweets de este tipo de personas o posteos, porque no van más allá. No van más allá, por supuesto, de lo que les dicta el ordenador y de lo que sus frustraciones, odios y resentimiento les permite carburar. Él sufrió una falsa, por supuesto, reportada de la revista Time, ¿no? En donde dice Saving Cartels, con la fotografía de la doctora Claudia Sheinbaum, y dice 6 Months Schools, bueno, imagínese usted ya desde ahí, ¿no? Y titulada Lady of the Year. Bueno, aparte de todo en inglés, porque claro, ¿no? Javier Lozano, el famoso saco de pus, pues hombre, tiene que hablar en inglés para mostrar esa superioridad, para tratar de superar ese complejo de inferioridad tan grande que tiene. Y me llama mucho la atención porque el tipo es uno de los principales defensores de Genaro García Luna. O sea, a ver, con qué cara Javier Lozano, a quien aparte nunca se aclaró su vínculo con Shelly Gigón, que para mí fue un chivo expiatorio de los negociazos que hacían los panistas con el narcotráfico, este, sale a defender a Genaro García Cabeza de Vaca? ¿Con qué cara parece ahora hablarnos de narcotráfico? Cuando él en un programa de Atypical TV salió a defender a Calderón y salió a defender a García Cabeza de Vaca, a Genaro García Luna. O sea, salió a defender a García Luna, ¿no? Aun cuando ya había sido sentenciado por narco hasta por sus propios cuates. Aun y cuando hay documentos, investigaciones, testimonios de que fue un narcogobierno el de Calderón en el que él participó, del que fue un narcofuncionario Genaro García Luna y todos los que tenían un sesgo de poder en el mismo, y sale a querernos hablar de narcotráfico y a querernos hablar de vínculos. Eso, mire, uno podría pensar que es una de las clásicas explosiones porriles de Lozano, de Crespo y todos ellos. No, es una provocación. Es lo que por eso le decía al principio. Es una provocación. Porque ellos saben que si la doctora Claudia Sheinbaum toma la decisión de apelar la extradición del Mayo, de pedir la extradición del Mayo por una cuestión de antecedentes, de que no pase lo mismo con algún ciudadano mexicano por los caprichos de Estados Unidos y se enfoca como debería de ser en el tema de la soberanía, le va a dar argumentos para decir, ya ven, están protegiendo al narco. Él es lo que está haciendo, fomentando precisamente ese tipo de acciones. Es la trampa de pendencieros como este, que además déjeme decirle algo, es un tipo que está vinculado no solamente con el caso de Shenli Llegón, hay diversas acusaciones también en materia financiera alrededor de este personaje, ¿no? Un personaje que a final de cuentas formó parte de toda una estructura criminal. Un personaje al que la Coparmex decidió despedir en menos de lo que canta un gallo porque se dio cuenta del alacrán que se estaban echando encima. Un personaje que se convierte incluso en uno de los principales críticos de la administración de Marco Cortés, no porque le importe la mayoría de los ciudadanos, sino porque quieren regresar al hueso que tenían antes. Un personaje que difícilmente será recordado como algo más que un saco de pus en la historia de la política mexicana. Y ojo, yo no hablo de que no haya cuestionamiento, crítica y demás, se debe de dar,
Yo no hablo de que se exima la responsabilidad de alguno funcionario o no de cualquier gobierno vinculado con el narco, no. Yo lo que digo es que hay que tener mucho cuidado de estas campañas que solamente buscan abrir pasos a intervenciones que van de la mano de personajes sin ética, sin moral, sin principios, que ya se pusieron de tapete con el gobierno norteamericano, que ya le entregaron el país al gobierno norteamericano y que a final de cuentas son personajes tan pero tan deplorables que ellos tratan de vituperar conceptos como la soberanía porque al no reconocerla, al no haberla defendido, al no haberla respetado, ajá, se muestran como lo que son, gente de tercera, de cuarta, gente ordinaria, como utiliza Javier Lozano, utilizaba mucho esa frase. Entonces, por eso quieren minimizar, pues dicen, no, la soberanía es importante, porque de esa forma pasa un poco desapercibido la posición tan cobarde y tan corrupta que tuvieron en su momento para defenderla. Entonces, a mí me parece que estamos ante un escenario en donde hay que cuidar ese tipo de narrativas y también hay que evidenciar a este tipo de personajes verdaderamente lamentables, verdaderamente patéticos y que son el mejor ejemplo de por qué hoy por hoy ya no están en el poder. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. 10 minutos de análisis. Déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, déjenos su poderoso pulgar arriba, comparta este video y también, si ustedes son tan amables, suscríbanse a nuestra comunidad y si hay posibilidad, super chat y super gracias. Buenas tardes.